Muchas gracias, gracias por la invitación. Comenzamos entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios, Padre eterno, que derrames tu Espíritu, que envíes tu Espíritu para que se derrame tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que estamos conectados y los que se vayan a conectar en esta tarde de reflexión, para que ilumines nuestra mente, para que tomes posesión de nuestro corazón y para que sanes nuestras heridas y nos ayudes a vivir en la vida del Espíritu, en el señorío de Jesucristo, tu Hijo, y podamos vivir en el gozo y en la plenitud de ser tus hijos. Virgen Santísima, acompáñanos en esta reflexión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, bienvenidos. Me da muchísimo gusto conectarme con todos ustedes. Prácticamente todos los que están conectados viven en San Antonio, ¿es correcto? Más o menos, ¿no? Bien. Sí. Un saludito. Pueden poner su pantalla un segundo si le quieren, luego la quitan nada más para saludarles, verles las caras. Qué gusto saludarles. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya el que prefiera quitar. Hola, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Ana María. Qué gusto saludar. Qué gusto, Ana María. Igual, Por igual. fin. Aquí tienen el pueblo alborotado. ¿Cómo están por Lo Monterrey? necesitamos. Qué padre. Gracias, gracias. Qué maravilla. Qué bendición de Dios ¿Puedes apagar la tele, hijo? poder contar con estos Nadie medios. lo está viendo, ¿no? Bueno, vamos a apagar nuestros micrófonos para poder, para que no haya interferencia entre unos y otros. Y ya si alguien desea intervenir, pues pide la palabra y ya Julieta nos la da. ¿Les parece? Muy bien. Bien, pues de verdad me da muchísimo gusto. Vamos a comenzar esta pequeña reflexión y luego tendremos un momento de intercambio que hemos titulado La vida en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia a lo largo de su historia? ¿Cómo actúa el día de hoy? ¿Cómo actúa en cada uno de nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿De qué forma está entre nosotros y cuáles son sus efectos, verdad? Ese es nuestro tema y quisiera comenzar primero con algunos rasgos de la Sagrada Escritura, en concreto de los Hechos de los Apóstoles, basándome en las lecturas de estos últimos 4 días en la misa. Ahí vemos perfectamente lo que es el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, porque muere Jesús y los primeros apóstoles pues viven de la acción del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver algunos rasgos, sobre todo en la persona de Felipe, apóstol, y de Santiago, que son lo que hemos visto estos últimos días en la misa. Es muy hermoso ver cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia, que son ellos. Y de esa misma forma veremos también cómo actúa en nuestra vida. Entonces, primero la Sagrada Escritura, simplemente en esos pasajes basados en estos 2 personajes. Y después vamos a ir un poquito más a lo que ha sido la tradición y el magisterio de la iglesia, viendo cómo, basados en el catecismo, sobre todo, cómo procede el Espíritu Santo, el Padre, del Hijo, la misión del Espíritu, la misión de Cristo, cómo la iglesia es sacramento del Espíritu y de Cristo, y luego de qué forma concreta, que ya sí, pues en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio, en los sacramentos, en los carismas, en la oración, cómo el Espíritu Santo actúa. Finalmente, la palabra a Susana para que ella nos complete lo que son los signos del Espíritu Santo y por qué esos signos.
Algunos de ellos, hay muchos signos. Ella nos va a comentar algunos y qué significado tienen en la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a terminar con el tema del bautismo en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Esa experiencia que muchos católicos tienen, ¿verdad? De una manera muy, muy transformadora, muy vivencial. Entonces ese va a ser nuestro recorrido. Esperemos hacerlo en un arco de entre media hora y 45 minutos y después pasar a preguntas y a comentarios, intervenciones de ustedes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces comenzamos con la Sagrada Escritura y con estas lecturas. Tenemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, comenzamos con el capítulo 6, dice, voy a sacar algunas frases, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Acaba de resucitar Cristo y esto se dice, es increíble, o sea, Esteban, que es un ser humano como tú y como yo, él no es Cristo, él no es ni la Santísima Virgen, está lleno de gracia y de poder. A mí esta expresión lleno de gracia me impresionó mucho. Es la que usa María, llena de gracia. Y ahora se lo dice el escritor de los Hechos de los Apóstoles, dice que Esteban estaba lleno de gracia. Esto es increíble, esto es maravilloso, igual que la Virgen María. Gracias al Espíritu Santo. Evidentemente que Esteban, pues es un pecador como tú y como yo, pero por la resurrección de Cristo, que Cristo ya resucitó, por Pentecostés, está lleno de gracia. Igual que tú y yo podemos estar llenos de gracia. Eso es maravilloso. Realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. ¿Qué eran estos prodigios y signos? Pues milagros. Milagros. La semana anterior, como Pedro y Juan, pues habían devuelto la vida a un ciego, habían levantado a un paralítico. Bien, todo esto es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Luego, pasamos más adelante al capítulo 7 y dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Luego dice que mientras lo apedreaban, ojo, no es mientras cocinaban ni mientras iba a su trabajo, mientras lo apedreaban, o sea, ¿saben lo terrible que es que una persona sea apedreado? Mientras lo apedreaban, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Con gozo, con gozo. Se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Increíble, increíble. Si ustedes se fijan, eso lo comentaba yo en la homilía de este día, Esteban está haciendo lo mismo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo. La confianza en el Padre, la experiencia de la presencia de Dios Padre, la misma que Jesús tuvo, gracias a la acción del Espíritu Santo. Y luego dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién puede perdonar una cosa de ese calibre? Solo recuerda las ofensas que alguna vez a ti te han hecho, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es, si uno está lleno del Espíritu Santo, si la obra de Dios en el Espíritu Santo está en nosotros, y nosotros recibimos una ofensa o una injusticia, si estamos llenos del Espíritu Santo, veremos con compasión a la persona que nos ofendió. Porque no nos falta nada. Si en cambio no estamos llenos del Espíritu Santo, pues vemos como un opresor a la persona que me ofendió. Vemos como alguien que me está sofocando, ¿verdad? Él tiene la fuerza. Vemos aquí 3 signos. Podríamos analizar más, pero yo veo 3 signos, ¿no? El primero es, ve a Dios. Tiene la capacidad de ver a Dios. Estoy viendo los cielos abiertos. El segundo, puede perdonar. No les tomes en cuenta este pecado. Y el tercero, la fortaleza y el gozo ante la adversidad. Esos son 3 frutos, así nada más como pinceladas, 3 grandes frutos. Porque el Espíritu, 4, perdón, se me pasó el primero, hacía signos y prodigios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia.
porque el Espíritu Santo actuaba en él. Este es el tipo, ya empezamos a ver casi como una fenomenología lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en la iglesia. Porque cuando decimos que lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, no estamos hablando de lo que hace en sus edificios, sino lo que hace en nosotros, que somos la iglesia. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Estas cosas hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos transforma, lo veremos ahorita. Luego vamos a otro caso que es Felipe, que es un poquito más adelante, son las lecturas de hoy y de ayer. Dice aquí, esto es el 29 de abril, el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén e iban difundiendo todos el evangelio. Esto es, aquí no habla de Felipe todavía, al renglón seguido dice, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. Pero antes de Felipe vemos que todos los que se habían dispersado, se viene la persecución y se van por todo Judea y por todo Galilea, y en vez de ir a esconderse, dice que iban difundiendo el evangelio. ¿Por qué iban difundiendo el evangelio? Porque estaban tan llenos del Espíritu Santo que la persecución, en vez de encerrarlos, los llevaba, estos me están persiguiendo porque no tienen lo que yo tengo. Si tuvieran lo que yo tengo, no me estarían persiguiendo, estarían gozando como yo. Entonces, empiezan a difundir lo que ellos tienen en su corazón. Estos son todos. Pero luego Felipe, ahora sí entrando más específicamente. Es impresionante en la lectura de cómo Felipe hace lo mismo prácticamente que Jesús hizo con los 2 discípulos de Maús. En primer lugar, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate, toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. El camino de Jerusalén a Gaza, dice aquí, es poco transitado. Es increíble porque eso sucede hasta la fecha de hoy. Ustedes ven en las noticias la franja de Gaza. La franja de Gaza es súper conflictiva y nadie puede entrar ni salir a la franja de Gaza. Eso es el problema de hoy, del siglo XXI. Pero ese camino es el camino que va a Egipto y luego va a Etiopía. Pues por ese camino había subido un etíope. Venía a Jerusalén y vería dándole la vuelta al pasaje del profeta Isaías. ¿Qué significará esto? Entonces, el Espíritu otra vez, dice aquí, le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. ¿Qué hizo Jesús en Emaús? Caminar junto a los 2 discípulos. Lo mismo. Así como Jesús se había movido por el Espíritu para caminar con los 2 discípulos de Emaús y explicarles las escrituras y demás, así el mismo Espíritu le dijo a Felipe, camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Segundo aspecto que Jesús hace con los de Emaús, ¿de qué cosa vienen caminando en el camino? Le dice Jesús a los de Emaús. Les hace una pregunta discreta para suscitar interés, no invade Jesús. No llega Felipe y le dice, mira tú, el profeta que estás leyendo significa Jesús y tienes que creer en él. No, no, no. Tampoco Jesús llega con los de Emaús y les dice, oigan, ustedes dos, ¿saben qué? Están todos desanimados porque no creyeron en mí. No. Pregunta. ¿Qué estás leyendo? Jesús pregunta respetuosamente, ¿no? ¿De qué van hablando? En tu vida y en mi vida, así también Jesús, ¿verdad? Nos pregunta, ¿y cómo estás? Es discreto, no invade nuestra vida. Bien. Cuarto aspecto. Comenzó Felipe a hablar y partiendo de ese pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Partiendo de los profetas y él les empezó a explicar todo lo que habían dicho de él y cómo tenía que morir y resucitar. Les explica las escrituras. Si dice, ¿qué hay dificultad hay que me bautice? Dice el etíope, ninguna, si crees de todo corazón. La fe, la necesidad de la fe. Creo en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces bajaron los 2 y Felipe lo bautizó. Y después de bautizarlo, aspecto quinto, o sea, le administra un sacramento, viene un sexto aspecto, que es Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Esto coincide también con Emaús. En Emaús Jesús celebra la Eucaristía, la fracción del pan. Aquí celebra el bautismo, porque los 2 de Emaús ya eran discípulos de Jesús, ya estaban bautizados, ¿no? Pero este no. Bueno, entonces,
le administre el bautismo. Y este hombre se fue, dice, y el etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. Otro fruto del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esta es como una fenomenología de cómo los primeros discípulos, movidos por el Espíritu Santo, compartían las persecuciones con gozo, lograban perdonar, hacían milagros. Por aquí dice también que Felipe hacía milagros. Bien, está por aquí, está largo el pasado, pero dice que también hacía milagros, perdonaban, tenían esa fortaleza, dialogaban con Dios, vivían llenos de gozo, la persecución los llevaba a transmitir más amor, es decir, estaban envueltos en el amor, en otras palabras. Estaban envueltos en el amor de Jesús. Y eso es lo que les hacía hacer todo esto y tener esta capacidad y esta fortaleza. Eso es visto así narrado, no teológicamente explicado, sino narrado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Bien, vamos a entrar un poquito más en alguna explicación. Y nos vamos al pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica que está en el número 687. Susana, ¿lo puedes leer? ¿Lo puedes poner en pantalla o leerlo, por favor? ¿Me escuchaste, Susana? ¿Puedes Sí, darle el padre. micrófono? Sí, Ahí está. ahí lo voy a poner. Es el 600, dijiste 87, padre. 87, sí. Ajá. Ahí pueden ver todos mi pantalla, si alguien no lo está viendo. Esto que tienen en pantalla es el Catecismo. 687. Sí, lo leo, padre. Nadie conoce lo íntimo de Dios Sí. sino el Espíritu de Dios. Sí. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pues no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Perfecto. No sé si me puedes devolver la pantalla. Aquí vemos una muy bonita. El Espíritu Santo primero revela al Padre, y estamos en el Antiguo Testamento, o sea, el pueblo de Israel conoció a Dios gracias a la acción del Espíritu Santo, pero hay una frase muy bonita ahí que dice, no se revela a sí mismo, revela a otro, o sea, revela al Padre. Pero nadie puede conocer al Padre, ninguno del pueblo de Israel pudo conocer al Padre si no hubiera sido gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, primero revela al Padre. El profeta Ezequiel hablaba del Espíritu que viene de los cuatro vientos. ¿Por qué dice eso él? Pues porque no conocían al Espíritu Santo como persona divina, entonces así, pero ya tenían experiencia de él, y por eso decían el que viene de los cuatro vientos, ¿no? Ese Espíritu Santo es el que le revela al Padre. Viene Jesús y dice Jesús, o sea, el Espíritu revela a Jesús ahora y nos dice quién es el Hijo. Ya nos había dicho antes quién era el Padre, ahora nos dice quién es el Hijo. Y es por el Espíritu Santo que sabemos que el Hijo es el Hijo de Dios y sabemos que es su divinidad. Vemos algunos pasajes increíbles como el de la mujer cananea, incluso el mismo joven rico que al final termina por no seguir a Jesús, que reconocen su divinidad. El ciego de nacimiento, hijo de David, ten compasión de mí. Reconocen su divinidad, lo reconocen como hijo de Dios. Pedro, cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo lo sabe? Es el Espíritu el que les revela eso. Entonces, segundo paso, el Espíritu revela quién es Cristo. Muere Cristo, resucita Cristo y viene Pentecostés. Y es solo ahí que el Espíritu ahora sí se revela también a sí mismo. Entonces es muy bonito, nos revela primero al Padre, luego nos revela al Hijo y luego se revela a sí mismo. Ya Jesús había hablado del Espíritu, hay muchos pasajes. Yo les recomiendo que lean esos números del Catecismo que explican la acción del Espíritu, es maravillosa, ¿no?
Pero entonces, bueno, este es el proceso. Número 3, que Cristo, no una vez, desde la creación del mundo, la acción de Cristo y la acción del Espíritu Santo han ido siempre juntas. Ustedes recuerdan ese pasaje del Génesis que dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas antes de la creación. Es decir, la fuerza del Espíritu Santo hacía la creación. Pero, dice San Juan, que todo fue hecho por Él, por Cristo. Todo fue hecho por medio de Él, perdón. Todo fue hecho por medio de Cristo. ¿Qué significa? Entonces, ¿es por Cristo o es por el Espíritu Santo la creación? Es por los dos en una sola acción. Es como si Cristo es el logos, dice San Juan, tomando un término de la filosofía griega. El logos, ¿qué es el logos? El logos es la razón de todas las cosas, es la lógica, es el orden, es el diseño. Es como si nosotros hiciéramos un edificio, decimos, Cristo son los planos y el Espíritu Santo son los ladrillos. ¿Sí me explico? Cristo es el que le pone orden a la creación y la fuerza del Espíritu Santo es la que hace que efectivamente exista según el orden de Cristo. ¿Verdad? Bien. Pero como la acción de Cristo en la creación y del Espíritu Santo va junta, así también la acción de Cristo en la redención va junta con el Espíritu. Hay un ejemplo de los santos padres, es Gregorio de Niza. Ahorita le pido a Susi que lo ponga en la pantalla, donde dice un ejemplo muy bonito, ungido, todo ungido, se ungía con aceite. Si yo estoy todo lleno de aceite y tú llegas y me das la mano o me tocas la frente, no puedes tocarme a mí sin tocar el aceite antes o juntamente conmigo, porque estoy ungido. Entonces dice, bueno, Cristo está ungido por el Espíritu Santo. No puedes tocar a Cristo si no tocas al mismo tiempo al Espíritu Santo, que es quien lo unge. ¿Verdad? Entonces, están juntos. ¿Puedes poner esa frase, por favor, Susana? Dice aquí en el número 690. No, es el 738, ¿no? ¿Sí se ve o no? Pon el 690, Susi, por favor. Ajá. Aquí está. Vamos a ver, dice, la noción de la unción, está hablando del Espíritu Santo como unción, sugiere que no haya ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo en este caso. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. O sea, no hay parte que no cubra el Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Dice San Pablo, nadie puede pronunciar que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Entonces no podemos confesar el señorío del Hijo de Jesús, sino imbuidos del Espíritu Santo, por aquellos que lo aceptan viniendo del Espíritu desde todas las partes delante de los que se acercan por la fe. ¿Verdad? Muy bien. Adelante. Vamos ahora sí al 738, Susana. Ok. Vamos a dar un cuarto paso. Primero vimos la escritura, luego vimos cómo nos revela al Padre, al Hijo, luego se revela a sí mismo. Ahora hemos visto cómo no actúa sin Cristo, ni Cristo actúa sin él. Y en cuarto lugar, vamos a ver ahora el papel de la iglesia, número 738, porque queremos saber cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Ese es nuestro tema. Bien, dice el número 738. Así, la misión de la iglesia no se añade a la de Cristo y la del Espíritu. O sea,
No tiene Cristo una misión, el Espíritu Santo otra misión y la iglesia otra misión. No, sino que es su sacramento. O sea, la iglesia es el sacramento de la misión de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Qué es un sacramento? Ustedes recuerdan la definición del catecismo, ¿verdad? O sea, un sacramento es un signo eficaz, ¿verdad? Cuando yo veo que hay humo, yo sé que ahí hay fuego. El humo es un signo del fuego, pero no es un mero símbolo arbitrario. Por ejemplo, la luz roja me dice que yo me detenga y no siga. Bueno, eso es un símbolo arbitrario. Los hombres nos pusimos de acuerdo y dijimos, cuando esté rojo, no pases. Cuando esté verde, pasa. Pero de por sí, por naturaleza, el rojo no es signo de parar, ni el verde es signo de seguir. Nosotros así lo decidimos. En cambio, un signo es por su propia naturaleza, que representa otra cosa. Y de esa forma, la iglesia, por su naturaleza, representa a Cristo y al Espíritu Santo. No porque alguien lo decidió así arbitrariamente, sino por la naturaleza misma de la iglesia, es signo, es sacramento de la misión de Cristo y de su iglesia. Y como sabemos de definición de sacramento en teología, es signo eficaz, o sea, que no solo representa, sino que actúa y hace real lo que está representando. Con el bautismo represento que te estoy lavando, que te estoy dando la vida y te la doy realmente. Bueno, pues aquí la iglesia representa la misión de Cristo y el Espíritu y la lleva a cabo realmente. Con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada la iglesia para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Bien, y luego dice San Cirilo de Alejandría, rematando esta idea que es muy bonita. Esto que hemos explicado. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Esto es maravilloso. Esta es la acción del Espíritu Santo. Somos una sola comunión en Cristo, con Dios y entre nosotros. Ya que por mucho que seamos nosotros numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, individualmente, este Espíritu único, indivisible, lleva por sí mismo a la unidad a aquellos, a todos nosotros, que somos distintos entre sí, y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. ¿Qué significa esto, mis queridísimos hermanos? Significa que ninguno de nosotros jamás está solo. La comunión, la Eucaristía, por ejemplo, que es lo que hace realidad esto que acabamos de leer, nos recuerda constantemente que ninguno de nosotros está jamás solo. Todos estamos unidos en Cristo. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, ¿verdad? Toda la humanidad de Cristo hace que todos nosotros formemos un solo cuerpo en Cristo. Pienso que también de la misma manera, dice San Cirilo de Alejandría, estamos hablando del siglo III o IV, el Espíritu de Dios que habita en todos, único, indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. En otras palabras, la comunión y la unidad espiritual que Cristo en su Eucaristía y en su cuerpo místico nos da, es la misma que nos da el Espíritu por la unción. ¿Verdad? Muy bien. Con esto hemos dicho que la iglesia, que nosotros que formamos parte de la iglesia, que somos la iglesia, nosotros somos el sacramento de la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es hacer que todos nosotros seamos uno en el amor, en la armonía, en la protección, en la seguridad, sobre todo en el amor, y con Dios y entre nosotros. Muy bien. Vamos al número 688, Susana, y voy a prácticamente a leerlo muy por encima para entrar en los últimos dos temas que creo que son los que más nos interesan. Todo esto es muy importante que hemos dicho porque es como el sostén sólido, ¿verdad? No estamos hablando de ideas piadosas, sino de una realidad teológica muy profunda. Pero todo eso desemboca en algo muy bello que son los siguientes temas. Bueno, ¿cómo en concreto la
el Espíritu Santo actúa en la iglesia. La iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que primero reveló al Padre, luego reveló al Hijo, luego se revela a sí mismo? Aquí está, en la fe de los apóstoles, en la iglesia, es donde lo conocemos, al Espíritu Santo, porque es donde Él se revela. ¿Dónde se revela? En primer lugar, en las escrituras que Él ha inspirado, ¿verdad? Ahí está la acción del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Segundo, en la tradición de la cual los padres de la iglesia son testigos siempre actuales. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Ustedes recordarán, los padres de la iglesia son aquellos que nos ayudaron a entender nuestra fe en los primeros siglos. Tenemos nosotros a Jesús y a sus apóstoles, que eran 12. Luego tiene a sus 72 discípulos. Y luego vienen los padres que se llaman los padres apostólicos, que son, no conocieron a Jesús, pero conocieron a los que conocieron a Jesús. Y luego vienen los padres de los padres de la iglesia, que son los que aquí menciona, que no conocieron a Jesús, ni conocieron a los que conocieron a Jesús, pero conocieron a los padres apostólicos. Y algunos ya no los conocieron, pero siguieron alimentándose de ese grupo de los así llamados padres de la iglesia, que vamos desde el siglo II hasta el siglo VII. San Isidoro de Sevilla es el último, siglo VII, de los padres de la iglesia de Occidente, de acá de nuestra iglesia, de la iglesia, es el último, pero bueno, son esos siglos. Bien, todos ellos, en todo lo que ellos nos enseñaron, ahora acabamos de hacer algunas lecturas de San Gregorio de Niza, de San Cirilo de Alejandría. Ahí también se manifiesta y se ha manifestado el Espíritu Santo. Ahí nos ha guiado, ahí nos ha protegido, ahí nos ha amado, ahí ha estado presente el Espíritu Santo. Luego, tercer lugar, en el magisterio de la iglesia al que él asiste. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Es el Papa y los obispos reunidos. El Concilio Vaticano II es magisterio de la iglesia. Los distintos pronunciamientos oficiales, papales, en comunión con todos los obispos, es magisterio de la iglesia. La promulgación de este catecismo que estamos leyendo es magisterio de la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo siempre guiándonos y asistiéndonos. Número 4, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Bueno, casi podríamos tener una plática solo sobre esta línea, ¿no? Voy a ser súper breve. Ya de alguna manera lo expliqué, o sea, en toda nuestra liturgia recordamos un hecho anterior, por ejemplo, en la misa, recordamos la pasión de Cristo, pero se actúa, se hace real y nos da una gracia para el futuro. Toda liturgia sacramental tiene una acción de pasado, de presente y de futuro. Es decir, que el Espíritu Santo nos comparte hoy la riqueza de ayer y la hace real hoy. Y con eso nos da lo necesario para caminar en el futuro en la unión, en la comunión y en el amor de Dios. Y eso sucede con cada sacramento y con cada liturgia, también con la liturgia de las horas, con el rezo del breviario. Cada vez que la iglesia se reúne a orar litúrgicamente, el Espíritu Santo es el que hace presentes los misterios de Cristo, nos da la riqueza y nos da lo necesario para que den fruto esos misterios en nuestra vida futura inmediata. Número 5, en la oración en la cual Él intercede por nosotros. Dice San Pablo que Él nos enseña a pedir lo que no sabemos. Él nos enseña a darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios, cómo nos ve Dios. Él es el que mueve nuestro corazón, Él es el que nos da las mociones para reproducir a Cristo, para que nosotros seamos otro Cristo en esta tierra, para que las demás personas vean a Cristo en nosotros. Es en nuestra oración donde el Espíritu Santo actúa y nos hace otros Cristos y mueve nuestra mente, transforma, nos ayuda, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la sana osadía, al sano arrojo, nos lleva a la confianza, nos lleva a la fortaleza, ahí es donde Él nos prepara, donde nos hace dignos para la misión.
Luego, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la iglesia, todas las misiones, las fundaciones de obras, todas las acciones apostólicas ¿verdad? Y misioneras, que está abajo en los signos de la vida apostólica, todo eso es fruto de emociones del Espíritu Santo. Y luego, aquí estoy mezclando la sexta y la séptima. Esa vida apostólica y misionera tiene a misioneros y apóstoles que cada uno tiene sus carismas personales, que están en función y a servicio de la iglesia, donde lenguas, donde profecía, donde sanación, donde predicación, donde de mil dones que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, todo eso es acción misionera. Aquí, de esta forma está el Espíritu Santo en la iglesia. Todo esto es acción, perdón, del Espíritu Santo, quise decir. Esa es la forma como el Espíritu Santo arropa todo, mueve la iglesia. Y movimiento significa amor, creatividad. El Espíritu Santo es creativo, constantemente está moviendo. Cuando una persona no ama, normalmente no hace nada, está sentado ahí y no quiere saber de nadie. Cuando alguien ama, se mueve, crea, da, genera vida. El amor, la vida, son siempre, van siempre juntos. El amor y la vida van siempre juntos, y la verdad. Bien. Luego el testimonio de los santos, donde él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Una vida de un santo, pues no es más que la coronación de todo lo anterior, ¿verdad? Muy bien, bien. Esta es la segunda parte, que es, digamos, todo lo que es como la reflexión teológica de lo que el Espíritu Santo, todo lo que es magisterio y tradición, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo es en la vida de la iglesia. Voy a pasar la palabra a Susana para que no se vayan ustedes a dormir y ella nos va a explicar brevemente algunos símbolos, imágenes del Espíritu Santo. Y luego vamos al bautismo del Espíritu. Perdón, ya estoy aquí. Y quería preguntarle si tu padre, que tienes el micrófono activado, si están viendo ahora otra pantalla, ¿no? Yo ahora sigo viendo el número 688. Ok, déjame salir de esto, a ver si Sí. me deja compartir lo otro que traigo aquí. Nada más, ahí está. Ya se ve otra cosa, ¿verdad, padre? Sí, así está. Ok, Ajá. bien. Es que, o sea, todo esto está basado en el catecismo, como se han dado cuenta, pero yo traté de como que resumir un poco lo que quería tratar yo con ustedes, y es una parte bien bonita de esta sección del Espíritu Santo, ¿no? Que nos está presentando el Espíritu Santo, el catecismo. Y yo quiero hablarles de los nombres del Espíritu Santo. Ahí le llaman los apelativos del Espíritu Santo. Y habla también, esto creo que es el número que ya mencionó el padre. Sí, déjenme ver más adelante. El nombre propio del Espíritu Santo y algunos de los símbolos que mencionaba ahora el padre anteriormente. Entonces, el catecismo nos dice que el nombre propio del Espíritu Santo es ¿no? Espíritu Santo es el más común. De hecho, pues cuando hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre, del Hijo, y no decimos del Espíritu de la verdad, decimos del Espíritu Santo. Cuando que también es otro nombre del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, ¿verdad? Pero, ¿por qué el Espíritu Santo? Este nombre viene de un término, es el término más bien que usamos de un término hebreo que es ruá, la ruá, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Y ya solo mencionando esto, este es uno de los símbolos también del Espíritu Santo. O sea, Jesús, cuando habla, apenas empieza a hablar como del Espíritu Santo y todavía no lo hace de forma tan clara, o lo hace usando como formas como él le gusta, ¿verdad? Parábolas y ejemplos, analogías, etc. De hecho, cuando está en una entrevista con Nicodemos, ustedes se acordarán, Nicodemo es aquel judío que se acerca de noche a hablar con Jesús, y Jesús ahí le habla que tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo no entiende nada. ¿Cómo que tengo que nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? Y Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo ahí, y lo hace de esta forma, diciendo
de la misma manera que no sabes, ¿verdad?, de dónde viene el viento y a dónde va el viento, así es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, así hay que dejarse conducir por Él, ¿no? Como de esta forma, como velada, está hablando Jesús del Espíritu Santo y se refiere a esto, a un viento, ¿no? Que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y esa es nuestra experiencia personal cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. No sabemos dónde vamos a acabar. No sabemos en qué remolino nos va a meter y cómo nos va a hacer subir y bajar, ir, venir. Este es el Espíritu Santo. Entonces, el término espíritu significa, tiene sus raíces en esto, digan. Pero también se usa esta misma palabra espíritu para referirse a Dios, pero en concreto es Espíritu Santo, es el nombre que le damos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Otros nombres que vamos a encontrar por ahí es el Paráclito. Jesús así lo presenta con esta palabra que literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. En otras traducciones viene como abogado. Fíjense qué bonito lo explica. Qué bonita es la definición de Paráclito, aquel que es llamado junto a uno, o sea, está junto a nosotros. Por eso también, en vez de Paráclito, a veces aparece la palabra consolador, Espíritu Consolador o el Consolador, así se conoce el Espíritu Santo. Pero el primer Consolador es Jesús. Después ya vino el Espíritu Santo. Jesús, de hecho, les dijo a los discípulos, nos dice a nosotros, ¿verdad?, les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí viene el Consolador, yo les enviaré al Paráclito, les conviene, ¿no? Entonces, si lo dice Jesús es que nos conviene. Y el mismo Señor le llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Entonces, este es otro nombre. Y por ahí vamos a escuchar a San Pablo decirle el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que no tengo, Entonces, ahí están los nombres del Espíritu Santo, ¿no?, que nos presenta el catecismo, pueden ir a buscarlos ahí y es súper rico como lo explica. Y ahora están estos símbolos. En el catecismo vienen muchos símbolos, pero yo quisiera centrarme, ya me centré como en uno, que también pues tenía que ver con el nombre espíritu, ¿verdad?, con lo que significa espíritu. El Espíritu Santo, uno de sus símbolos es el viento. Y ahora quería hablarles de dos más. Uno de ellos es el agua. Y este simbolismo del agua es muy significativo en la acción que el Espíritu Santo efectúa en el bautismo, ¿no? Todos sabemos que en el bautismo quedamos lavados, quedamos limpios, quedamos purificados, salimos nuevos, hechos nuevos, salimos una nueva criatura en Cristo del bautismo, ¿no?, con una vida nueva, una vida divina, que no la tenemos al nacer. Y fíjense qué bonito, o sea, el simbolismo del agua tiene, o sea, refiere, nos hace pensar en nuestro primer nacimiento que vino en agua también. Veníamos en el seno materno dentro de agua. Y ahora, ese segundo nacimiento bautismal, ¿verdad?, por el bautismo, está en esta agua que es del Espíritu Santo, ¿no? Está simbolizado, ¿no?, ahí en el agua, esta acción del Espíritu Santo que da vida nueva en nosotros, una vida divina y todo lo que he dicho anteriormente. El Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. O sea, como ven ustedes, el catecismo lo que está explicándonos es, nos está dando todas las referencias a por qué el agua para nosotros es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es el agua que brote de Cristo crucificado. Y no sé qué les hace pensar a ustedes, pero a mí inmediatamente me viene el costado abierto de Jesús, traspasado por la lanza, de donde brotó sangre y agua, ¿no? Entonces, es esta agua, este manantial de vida, esta agua que justo muere Jesús y viene esta agua, ¿no? Ahí también podemos encontrar un símbolo del Espíritu Santo que nos es dado por Cristo, ¿no? Y que nosotros brote en vida eterna. Dice que el que bebe esta agua, o sea, del que cree en mí, brotarán de él como ríos de agua viva, ¿no? Pues es el Espíritu Santo, como decía el Padre, activo en nosotros, dando fruto en nosotros, haciéndonos hacer obras y acciones y tener gestos como los de los primeros discípulos, como los de San Esteban. Y hoy en día volvemos a ver gente muriendo y siendo martirizada como San Esteban, primer mártir de la iglesia, gracias a esta acción del Espíritu Santo que es fortaleza, que les hace donar su vida de esa manera, ¿no?, que les hace no renunciar a su fe, etcétera, ¿no? Esta fuerza del Espíritu Santo. Y otro símbolo que yo quiero comentar, y ahorita les digo el resto que están todos ahí en el catecismo, es el símbolo del fuego,
que ya no alcancé a copiarlo, perdón, porque es que yo me sumé a esto un poquito tarde, pero el símbolo del fuego es también muy poderoso. Todos hemos visto alguna imagen de ese momento de Pentecostés y de hecho así lo refiere, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles. Dice que quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Unas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí ya está hablándonos de ese fuego. Y otros pasajes del Antiguo Testamento también están haciendo referencia a la presencia del Espíritu Santo que estaba trayendo fuego a la tierra. Cuando los profetas, sí, hay muchos ejemplos muy hermosos de esta presencia, de este poder del Espíritu Santo manifestado en fuego. Y en el Pentecostés, esto que estaba mencionando, ahí están esas lenguas de fuego, ¿no? Y el Espíritu Santo, que significa que es fuego que significa que nos purifica, ¿verdad? Que nos enciende, nos habla también del amor, ¿no? Que es el mismo Espíritu Santo, que es amor tan fuerte, tan poderoso, que es fuego que arde en nuestros corazones, ¿no? Los mismos discípulos de Maús, que el padre Gabriel hablaba de ellos al inicio de esta plática, ¿verdad? Nos narran ellos ahí, ¿verdad? Ellos describen cómo al conocer las Escrituras, ¿verdad? Ardía en sus corazones. Al escuchar a Jesús explicarles todo lo referente a Él en los profetas, ardía en sus corazones ese fuego. Entonces es esto, ¿no? Ese es el fuego del Espíritu Santo que estaba ardiendo en ellos y que les hace volver a Jerusalén corriendo llenos de gozo, felices, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro de los símbolos del Espíritu Santo y en el catecismo encontrarán el símbolo de la nube y la luz, el símbolo del sello, de la mano, del dedo y de la paloma, que también para nosotros es muy conocido porque está muy claro, se representa en muchos del arte sacro, ¿verdad? El Espíritu Santo como paloma, pues porque también es referido así en pasajes del Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento y vemos que cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo se hace presente bajo forma de paloma, ¿verdad? Bajo una forma de una paloma. Entonces, bueno, estos son los símbolos. Gracias, Susi. Muchas gracias por tu apoyo. A ver, eso es. Ya tengo la pantalla con todos. Bien, entonces, estos símbolos que Susi nos recordaba brevemente, pues dan una idea de cómo actúa, ¿no? El Espíritu en nosotros, lava, enciende. Padre, ¿puedes dar el ejemplo del Ahora, fuego? ¿cómo sucede? Sí, allá voy. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Los padres de la iglesia ponen muchos ejemplos y hay uno que a mí me gusta mucho. Dice uno de ellos, no recuerdo quién, que cuando nosotros hablamos de que el Espíritu Santo nos transforma, tenemos que preguntarnos, ¿nos transforma en qué? ¿En qué nos transformamos y ahora qué somos? ¿No? Pecadores a santos o bien, muy bien. Pero más en concreto, ¿de qué se trata? Y ellos ponen un ejemplo. Si tú tienes una fogata y tú echas un pedazo de hierro, después de un tiempo, ese hierro tú lo sacas y no solamente está muy caliente, sino que el hierro mismo es fuego. El hierro, por eso hablamos de hierro ardiente, porque arde, o sea, él mismo, si tú lo pones arriba de papel, quema el papel. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos invade a la iglesia, la transforma en ¿qué? La transforma en Él mismo, en amor divino. Él es amor divino. De tal manera nos imbuimos de Él que nos convertimos nosotros en amor divino. Y por eso vemos a los santos capaces de hacer las cosas que Dios hace. Porque es amor divino en el que nos hemos transformado, como un pedazo de hierro. No es propiedad del hierro encender, pero cuando el hierro está ardiente, enciende. No es propiedad mía dar amor divino, pero cuando yo estoy imbuido del Espíritu Santo, doy amor divino. Doy amor divino. Eso es muy bonito. Un padre aquí que vive conmigo, que fue, antes de ser sacerdote, pues fue soldado en el ejército americano y estuvo en la Primera Guerra de Irak. Me contaba cómo en uno de los fusiles que ellos usaban, metralletas, disparaba tal cantidad de balas que el cañón se ponía rojo, lo tenían que quitar para poner otro, y ese cañón
si era de noche, iluminaba, era como un foco mientras se enfriaba, ¿no? Entonces, ilumina también. Enciende e ilumina, como el Espíritu Santo enciende e ilumina también. Bien. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es convertirnos en un hierro como este. El bautismo en el Espíritu Santo, dice Cristo en el Evangelio de San Juan, Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por el bautismo, hemos recibido todo este amor divino, ya lo recibimos. Pero no siempre se actúa. O sea, todos somos conscientes de que pues no siempre obramos como amor divino, ¿verdad? Más bien a veces como antiamor divino, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si hemos recibido el bautismo, hemos recibido todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues miren, lo que pasa es lo siguiente, que el fruto del sacramento, la gracia del sacramento, a veces está ligada en el sentido de que está como atada, como, les voy a poner un ejemplo, imagínate que a ti te dan una cuenta de $30,000 y te dicen, la cuenta es tuya y está tu nombre, pero no tienes firma, ni tienes token, ni te sabes el número de tu cuenta. Ahí la tienes y es tuya, pero no la puedes usar. Bueno, a veces pasa eso, ya lo tenemos todo, pero no lo podemos usar, porque falta algo que destape, falta una chequera y una firma que haga que yo pueda usar ese dinero, ¿no? Pues, a ver, tenemos el sacramento del bautismo y la confirmación, o incluso sacerdotes, porque a veces vemos bautizados, confirmados, incluso sacerdotes ungidos, que no tenemos esa experiencia del fuego divino. ¿Por qué sucede eso? Porque está como ligado ese sacramento. Entonces, ¿a qué le llamamos bautismo en el Espíritu? Le llamamos al momento en el que se despierta esa gracia, en el que se rompe ese vínculo y se destapa la acción del Espíritu Santo en nosotros. Eso es el bautismo en el Espíritu. En ese momento, pues es un poquito lo que vimos en la vida de San Esteban, ¿no? Como con gozo dice, Señor, perdónales, como porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba en un bautismo del Espíritu Santo. El movimiento de renovación carismática vino a desligar esta gracia en la iglesia de alguna forma, como que con los siglos siempre hubo individuos que vivieron en esta gracia del amor divino, pero el movimiento de renovación carismático fue como una gracia que Dios dio, como ustedes saben, se empezó a generar así como ecuménico, porque empezaron un poco los protestantes y algunos católicos, y de repente se empezaron a dar estas manifestaciones que no son nuevas ni únicas, son de la iglesia de toda la vida. Lo que pasa es que de alguna forma nos habíamos ido como estancando, probablemente viviendo una fe muy teórica, muy conceptual, muy cerebral y menos vivencial. Pues una bendición que vino a través del movimiento del Espíritu Santo, de la renovación, pero no solo. Esto ha sucedido en la iglesia en todas las épocas y en este mismo tiempo en muchos otros grupos católicos y protestantes. Estas experiencias fuera de este movimiento, gracias a Dios, se dan cada vez más, donde se destapa esto. Entonces no tiene una explicación muy clara, es más bien un testimonio el que hay que dar y es un don que hay que pedir. Yo quisiera pedir que todos, sugerirles que todos ustedes pidan este don del bautismo en el Espíritu Santo, que no es más que hacer uso del don que ya tienen, del sacramento. Es hacer que se despierte toda esa vida divina que hay en nuestras facultades, en nuestro corazón, y que muchas veces va acompañada también de carismas en servicio de otros, ¿no? En servicio de otros. Sobre esto, pues podríamos hablar un poquito ahora que intervengamos. Entonces, en resumen de todo lo que hemos dicho, y como idea central que quisiera que nosotros nos lleváramos, podemos decir esto: el Espíritu Santo, y con la imagen del fuego esto queda todavía más claro, nos transforma no en cualquier cosa, sino que nos transforma en Él.
nos convierte en amor divino. Y el amor divino es creativo, por eso los santos son un volcán de iniciativas. Juan Pablo II, una cosa impresionante, dices, ¿cómo puede ese hombre, cómo se le pueden ocurrir tantas cosas y organizar tanto evento y tantos diálogos y escribir tantas encíclicas y tener tantos encuentros? Tuvo un encuentro con, eran 80,000 jóvenes musulmanes, ni un solo cristiano, no digo católico, ni un solo, en Marruecos. Un estadio lleno de jóvenes musulmanes. Y les dijo una cosa preciosa, dijo, nos hemos malentendido a lo largo de los siglos. Nos hemos juzgado mal, ustedes a nosotros y nosotros a ustedes, ¿no? Eso tiene que terminar. Nos tenemos que juzgar desde el amor de Dios, ¿no? ¿Qué loco hace esto? Solamente alguien que está imbuido del amor divino. ¿Sí? Él pidió en Marruecos, país musulmán, júntenme 80,000 jóvenes en un estadio, que yo quiero decirles esto. Y así, una cantidad de iniciativas impresionantes. ¿Por qué? Porque el amor es creativo. El amor siempre quiere más. El amor, Dios siempre está viendo cómo bendecir más, cómo... Entonces, ese don lo tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia? Despertar este amor divino y transformarlo todo a través de todos los medios que hemos dicho, magisterio, sacramentos, liturgia, apostolado, misión, carismas personales. Todo eso no es más que formas de transformar a nosotros, a la iglesia, en lo que Él mismo es. Amor divino, creativo y al servicio de los demás. Muy bien. No sé si quieren hacer alguna aportación o hacer alguna pregunta. Justo una hora nos tardamos. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer al Padre, pueden abrir sus micrófonos. Padre Gabriel, Sí. ¿cómo estás? Muy Gusto bien. saludar. Oye, ¿Quién es, padre, Fernando? No te No. veo. ¿Quién eres? soy Tony. Ah, Tony, ya te reconocí, no te veo. Ah, ya vi tu cuadrito, pero no te veo. ¿Qué pasó, Sí, Tony? hombre, es que entré tarde, pero ya me puse más o menos. Oye, qué interesante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, o sea, cuando ese fuego que de repente se siente, cómo te das cuenta? O sea, a veces es muy interior, a veces es muy, nomás lo siento yo, haz de cuenta, a veces y no, hay una base o más o menos que puedas decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Estoy con la llama prendida, ¿verdad? Como cuando sales de un retiro, etcétera. Uh-huh. En la vida diaria, ¿cómo podemos ver que se esté manifestando? ¿Cómo mantener la llama viva, en otras palabras, no? Sí, y darnos cuenta que está viva o está apagada. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo creo que son dos preguntas en una. La primera, ¿cómo darnos cuenta que está viva? Por sus frutos, ¿no? O sea, tú dijiste una cosa muy importante, Tony. Es una experiencia interior. Ujú. Si es una experiencia interior, solamente exterior, no creo que sea del espíritu. Sí, es una experiencia interior, muy bien lo describiste tú. Y cuando lo describiste es porque estabas describiendo tu propia experiencia, ¿no? Es una experiencia interior, y a veces los demás no se dan cuenta. Incluso hay personalidades, yo lo veo mucho, por ejemplo, en algunas abuelas, ¿no? Que parece que no matan una mosca, ¿no? El abuelo es el que va bien y regaña, y luego los hijos y los nietos y opinan, pero ella está ahí, parece que nada. Pero su sola presencia irradia bondad, paz, seguridad, protección. ¿Qué es eso? Es una mujer imbuida de esta acción del Espíritu Santo. Y que su sola presencia, que no tenga muchas manifestaciones externas, es santificadora, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se manifiesta en muchas, es un carisma muy diferente de a lo mejor un gran predicador o alguno que hace milagros, un misionero,
Todo, cada quien según su misión, pero todos son manifestaciones del mismo espíritu que está presente. Entonces, interior. ¿Cómo son frutos? Es que no son frutos de que hacen ruido. A veces sí hacen ruido, ¿no? Como el caso que les ponía Juan Pablo II. Pero a veces no hacen ruido. Pero el signo es el amor. Cuando uno tiene paz, gozo, ahí están los 7 frutos, ¿no? De los que nos habla San Pablo. Paz, gozo, benignidad, mansedumbre, perdón, caridad, ¿cuál otro me Aquí los falta? pongo, padre. Sí, sí, o léelo, mejor léelos para ver las Sí. caras. Sí, Ah, sí, ok. mejor no nos quiten la pantalla. Bueno, ¿los tienes ahí o qué? Como No, quieras. ahí voy. Ya los pongo aquí, miren. Pero Es bien, en entonces, ¿cómo Gálatas saber? Por los 5:20. signos. Gálatas 5:20. Ese es Sí. cómo saber. Y la segunda pregunta que tú hacías, Tony, que es muy interesante, es cómo mantenerlo, que eso es muy importante. 1, primero que nada, vida sacramental. O sea, Eucaristía y confesión frecuente. Primero que nada. Porque es a través de los sacramentos. Número 2, oración. Oración. El diálogo constante. ¿Cómo se mantiene un muchacho enamorado de su novia? Pues tratándola. La deja de tratar y pues de repente se empieza a enfriar. ¿Cómo se enciende la llama del amor divino en nuestro corazón? Tratando a Dios. Tratando a Dios. En oración. O sea, cuando lo traes constante, pleno, o sea, todo el tiempo. Está Sí, ahí sí. presente. Y claro, cuando uno está arreglando un motor de un avión, pues a lo mejor no puede estar pensando en Dios, pero sí tiene la presencia. Pero sí tiene la presencia. Sí, sí, Pero, sí. y sobre todo los momentos de oración durante el día, sobre todo en la mañana, a mediodía un poquito y en la noche, ¿no? Que son como los momentos donde uno se recoge, uno se despierta y lo primero es reconectar con el amor divino, ¿no? O sea, unas oraciones de distintos tipos, puede ser, hay 1000 formas, ¿no? De conectarse con Dios haciendo oración. Muy Tus bien. actividades en mediodía, tocar base y luego en la noche otra vez, ¿no? De forma que siempre haya momentos fuertes en el día para mantener esa llama. Y en el medio de los días, pues la llama se mantiene encendida, ¿no? Pero no se trata solamente de hacer actos de oración, de piedad, sino de tener contacto con el amor divino, ¿verdad? Perfecto. Sí, Sí, muy bien. voy a hablar les voy a mencionar estos frutos del Espíritu Santo porque ahí es justo, Tony, donde te das cuenta, o sea, es el Espíritu Santo ya moviéndose en mí. O sea, llega un momento en que te das cuenta, esto no lo hice yo por una virtud que ya alcancé, ya conquisté, sino que lo hice movido por el Espíritu Santo tal cual y de repente te encuentras dándole un abrazo a alguien que no te darían ganas de natural de dárselo, pero dices tú, o sea, quiero darle un abrazo y sabes que es el Espíritu Santo moviéndote a hacer eso. Los frutos, perdón, del Espíritu Santo, que es distinto a los dones que menciona Gálatas 5, 22, 23, es el fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. O sea, ¿quién no quiere vivir así, no? Con estos frutos en su vida. Y esto viene de esto, de haber tenido una experiencia que seguro ya la tuviste, Tony, por eso tu pregunta, ¿no? Y ahora es que la sigas manteniendo y que se siga acrecentando. Y estos son los frutos que vas a empezar a notar. Que tú dices, no fue virtud esta mansedumbre que me salió, o sea, fue el Espíritu Santo, fue un fruto del Espíritu Santo que ya está en mí, ¿no? Y eso cada vez se va notando más. Y los demás lo notan, pero a lo mejor no lo notan por X, no sé, no lo notan, no lo pueden ver por muchas cosas, pero tú sí lo notas y tú sí te das cuenta que fue el Espíritu Santo, que no fuiste tú. Uh-huh. A mí Sí, me exacto. pasa, Se siente. Se siente cuando dices, bueno, ¿y por qué se me olvidó? ¿Por qué Sí. tengo esta paz y no me movió lo que pasó, verdad? Sí, eso sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué interesante. Muchas gracias. Escuché por ahí otra pregunta. A mí me pasa. yo soy Annie, hola. Eni, hola Eni. Yo tengo a mí me pasa igual que Tony y quisiera que todo el mundo lo sintiera, en mi familia, porque a mí me pasa muchísimo sensible. Cuando fui al retiro, no fue mi...
enamorada, llena del Espíritu Santo. Y al segundo retiro que fui, me traje a mi viejo, le dije, tienes que, de hecho mi hijo fue, y al segundo fue mi viejo, para salir igual. Yo quería que él experimentara lo mismo. Y sí funcionó, gracias a Dios. Pero yo, igual que Tony, quisiera que todo el mundo lo sintiera. Y es difícil cuando les platicas o les dices o les mandas cosas. Yo escribo mucho y me han pasado muchas cosas. Y a veces la gente como que no te cree. Así como duda. Y yo me siento feo. Digo, Diosito, ayúdalos, por favor, que lo sientan. Mándalos al Espíritu Santo, porque es otra cosa. Vives diferente. Igual se manifiesta en el perdón. A veces dices, bueno, es que yo ya se me olvidó, ya te perdoné. Y la otra, pues, a lo mejor lo que no le cayó bien a la otra persona, bueno. Sí. Y a mí, gracias a Dios, se me olvidan las cosas. Gracias a Dios, se me olvida lo que me hacen. Y lo malo que se me olvida lo que yo he hecho. Y a veces como que la gente, más las hermanas, ¿no? Que te lo recuerdan. Dices, ya pasó, ya somos 50, ya pasó, o sea, ya perdónenme. Y es difícil. Pero yo soy feliz, mi familia feliz, y quisiera que todos lo sintieran, igual que Tony y ustedes. Pero es trabajo, yo creo, diario. Mira, es trabajo y es también, gracias por la pregunta, por la aportación. Es trabajo y también es un poquito de paciencia para entender la libertad de las personas. A mí me impresiona mucho la paciencia que Jesús tiene. En toda la Cuaresma estuvimos leyendo pasajes donde mientras más bien le hacía él a la gente. Sin embargo, si uno lee con atención, se da cuenta que dice, constantemente hay un grupo de gente que se opone. Pero en algunos momentos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro dice, y algunos judíos que no habían creído en él, creyeron en él. Y luego, cuando la resurrección, los que le gritaron, crucifícalo, crucifícalo, inmediatamente después, en los Hechos de los Apóstoles, dice, y como vieron el terremoto y vieron la sacudida de la cruz y todo, dice, aproximadamente 2,000 creyeron en él. Esos no habían creído antes de la cruz. Y todavía Jesús, o sea, no se les había manifestado a ellos personalmente resucitado. Y ya creyeron. Y luego, más adelante, dice, sin embargo, otros se seguían oponiendo. Y luego otros 3,000 también creyeron. Y sin embargo, se seguían oponiendo. Y ahora matan a Esteban. Y se siguen oponiendo. Y estos van y evangelizan. Entonces, si Jesús tuvo esa paciencia, pues imagínense nosotros. Nosotros no podemos pretender una fórmula para que todo el mundo tenga una experiencia de Dios. Entonces, primero, paciencia y respetar la libertad de cada uno. Segundo, súper importante, Cristo tiene una relación personal e individual con cada uno. Yo no puedo pretender que la experiencia de mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa sea idéntica a la mía. A veces uno se sorprende, personas que parecen muy frías o muy secas y de repente a la hora de la verdad nos dan un ejemplo increíble que dices, aquí está el Espíritu Santo en esta persona. ¿Y por qué? Pues no los veía yo a lo mejor tan joviales o tan expresivos, pero a la hora de la verdad se nota cuando el Espíritu Santo transforma un alma, cuando hay que tomar una decisión donde solo el amor puede tomarla, aunque sea discreta y callada. O solo el amor puede soportar ciertas cosas, ¿verdad? O tener cierta paciencia. Y uno dice, wow, esta persona, pues a lo mejor tiene el espíritu más que yo, ¿no? Entonces, respetar que cada quien tiene su forma de relacionarse con el espíritu. Y luego hay casos donde evidentemente ahí no está el Espíritu Santo. Bueno, paciencia, si a Jesús así le fue, pues imagínense qué nos queda a nosotros, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, no sé si hay alguien más. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? O concluimos que llevamos ya 1 hora y cuarto, ¿no? Justo estamos haciendo la consagración al Espíritu Santo, Padre. Es el tercer día.
Qué bonito, Muy qué bonito, bonito, muy bonito, muy bonito. qué bonito. Van a terminar en Pentecostés. Sí, si Dios quiere. Qué Ujú. bendición. Y de hecho yo hice el grupo y metí a mi mamá y mis hermanas y todo. Y muy bonito. Todos lo están aceptando muy bonito. Gracias a Dios. Sí, yo se lo digo también en mi experiencia como sacerdote. Muchas veces, y esto no vale para todos los cristianos, a veces sembramos y, y puede darnos la impresión de que sembramos en el mar, ¿no? Y sin embargo, a veces después de años llega alguien y te dice algo y dices, wow, eso que yo creí que no había tenido ningún efecto, resulta que cambió una vida, ¿no? Cambió una Sí. vida y uno dice, ¿cómo es posible? Un día Pasan debemos de hacer testimonios porque me pasó con una amiga. Recibo muchas cosas en un chat hermoso de las consagradas, de ustedes hermosas, divinas, y se lo mando poquitas cosas. Tengo un chat de puras personas, hombres y mujeres de muchas partes del mundo, pero son personas mayores, y son muy piquis. Y tengo mucho tiempo con ese grupo. Y justo la semana pasada me manda una foto una amiga, me dice, mira, Eni, lo que has hecho con mi mamá. Y yo lloraba y lloraba, porque uno no piensa que les llega tanto. Pero cuando me mandó la foto, dije, wow, qué increíble, qué increíble. Así es, porque precisamente es el Espíritu Santo el que se sirve de lo nuestro para fecundar, sembrar, hacer crecer, hacer dar fruto. Entonces, es Él. Nuestra labor es seguir sembrando en la confianza absoluta de que Él obra en su iglesia. Oye, Padre Gabriel, me quedó muy, muy así en la mente en una de tus homilías donde dices que el vidrio debe estar limpio y es parte de lo que se siente cuando entras cuando el Espíritu Santo está actuando. Ojalá y esté mi vidrio transparente para poder transmitir lo que traigo. Oye, y pues felicitarlos, Susi, a los dos, ¿verdad? Pues es una emoción increíble en el corazón oírlos. Gracias, Y la verdad es que creo que por ahí escuché o he estado tratando de encontrar en el retiro que hacen de sanación, ¿cómo quedó siempre el nombre, Padre Gabriel o Susi? Pues se llama ID, como de identidad, ¿no? Identity. Así se llama porque pues después de mucho buscar nombre, Tony, y ver realmente lo que estábamos, o sea, el contenido principal del retiro es que aprendamos a vivir en la verdad, en nuestra verdadera identidad, ¿no? Eso es lo que se busca y por eso la sanación, para poder estar en esa verdadera identidad, porque se nos han ido pegando muchas cosas que nos hacen creer mentiras acerca de nosotros, acerca de los demás y tomar decisiones equivocadas en base a esas mentiras, creyendo que eso somos y no somos eso, ¿no? Entonces, por eso el retiro se llama ID, recuerda quién eres, ¿no? Pues ojalá y nos pudieran mandar algo de información. Yo sé que Sí. estos retiros se dan solitos por los mismos grupos, ¿verdad? Es lo que hemos Sí, tenido sí. acá en experiencia, que de repente se generan por uno mismo, pero sí, debo hablar, ya. Sí, ya ¿Cuándo como va que a ser anuncio. el próximo Tony. retiro de ID en Monterrey? ¿Habrá uno en Monterrey próximamente? Sí, Sí. mira, todo se suspendió con el coronavirus. Teníamos uno ahora el 15 de mayo De mayo. y otro en Tijuana, pero se suspendieron. Ok. Habrá nuevas fechas. Sí, eso sobre el retiro. Pero sí te iba a recomendar, Tony, en YouTube hay un canal que se llama Santuario Virtual que hizo Susana hace unas semanas. Y ahí subimos una entrevista que nos hicieron de Colombia hace poco, donde de alguna manera resumimos los temas fundamentales de ese retiro. Entonces, si quieren así un entremés, una adelantadita, ahí hay una materia que les puede darles una idea, ¿no? De lo que es el retiro. A ver si Julieta puedes poner la dirección o algo para ver. Miren, yo le mandé a Julieta, ahí está en el chat, al principio. Para los que entraron después, o no sé si todos ven el chat desde las 6:26 que estábamos empezando, yo ahí les mandé una liga que creo que es la liga justo de la entrevista,
todos Sí. la ven, si no, pues la vuelvo a copiar y la Sí. reenvío. Sí, es que yo llegué tarde porque acabo de aterrizar. Sí, pero ahí está en el Esa es la chat. liga que los lleva a la entrevista y es el canal. Y hay otros materiales, todo está muy rústico todavía en ese canal, pero ahí estamos empezando a subir cosas que ahora sí estamos grabando, porque antes era los retiros, dando retiros por todos lados, viajando, etcétera. Y ahora que nos quedamos así ya confinados, es lo que tenemos, lo hemos estado como eso a través de entrevistas, a través de meditaciones o de retiros que me ha tocado a mí dar, o de las mismas homilías del Padre Gabriel, también tienen a veces mucho contenido de esto. Sí. Entonces ahí pueden encontrar algunas de las cosas que hacemos y pronto va a haber más porque sí estamos preparando algunas más, pues para suplir todo este tiempo en que no podemos hacer retiros. Ahí van a venir unas reflexiones muy bonitas también que van a encontrar pronto. Ve, yo quisiera nada más completar lo que dijo Susana sobre el contenido de este retiro, porque pues para que se lleven de una vez ya, ¿no? Si quieren un poquito ese contenido fundamental, que es nosotros pues fuimos hechos para amar y ser amados, ¿no? Y desafortunadamente, como vivimos en una estructura pues defectuosa por el pecado original, sea en nuestras familias, sea en nuestra sociedad, vamos sufriendo lo que llamamos heridas, y esas heridas son decepciones del amor. O sea, en nuestra naturaleza está la ilusión de amar y ser amados. Eso es lo que nos hace personas, lo que nos hace grandes, es lo que nos da seguridad, protección, alegría, entusiasmo. Entonces, las heridas son decepciones de ese amor. ¿Por qué? Porque alguien con culpa o sin culpa me trató mal, o yo interpreté que me trató mal, y lo que yo esperaba de amor no lo tuve, o el amor que yo quería dar no fue recibido. Y entonces eso nos va hiriendo. Y eso, digamos, mentiras de identidad. O sea, yo no valgo lo suficiente, yo no soy lo suficiente, o no se me valora, o no soy capaz de esto, o estoy confundido, o qué vergüenza siento por tal o cual situación. Todo eso son heridas que van comprometiendo y complicando nuestra libertad para amar, para perdonar, para dialogar, para dar y recibir amor. Entonces, ¿por qué se llama ID? Recuerda quién eres. Porque todas esas mentiras de identidad son las que nos hacen buscar compensaciones equivocadas. En cambio, el reencontrarnos con nuestra verdadera identidad, que somos hijos amados de Dios, es lo que nos permite vivir como hijos amados de Dios. Es decir, con capacidad, como veíamos con Esteban, ¿verdad? Lo están apedreando y el Señor lleno de gozo y perdona. Solamente cuando nosotros hacemos la experiencia sanadora, y la experiencia sanadora nos la da Cristo Jesús en un encuentro con nosotros, en el que nos recuerda a Él quiénes somos, lo valiosos que somos para el Padre. No importa la historia que hayamos tenido, lo valiosos que somos para Dios Padre. Y dos, el amor que Él nos tiene. El amor que Él nos tiene. O sea, la experiencia, por aquí lo apunté el otro día en una entrevista y me gustó cómo lo apunté, pero bueno, ya lo tiré. Lo que sana es el encuentro amoroso con Jesús, que te dice quién eres y que te hace sentir lo valioso que eres a los ojos del Padre. Eso es lo que sana el corazón. Y es lo que hace que uno viva en el Espíritu con esa libertad de la que hemos estado hablando en esta hora, ¿no? Entonces, esa es la esencia de este retiro. Entonces, hay una serie de medios y procesos para ir logrando ese encuentro con nuestra verdadera identidad. Dios nos la puede dar. Nadie nos puede decir quiénes somos. Me han dicho que soy de lo peor, que no soy capaz de nada, que no sirvo para nada, que no sé por qué naciste, lo que fuera. Pero todas esas palabras son mentira. La única verdad es la que Dios me puede decir. Tú existes porque yo te elegí, porque yo quería que existieras, porque yo te amé y te amo. Y solo Dios tiene autoridad para decirme quién soy. Y el bautismo ahí tiene mucho, mucho poder. O sea, yo te elegí como hijo amado, ¿no? Y como hija amada. Y entonces me comporto tal.
Si me considero una persona desgraciada, me comportaré como una persona desgraciada. Si me encuentro con el amor de Cristo y me entiendo que soy una persona agraciada, o sea, lleno de gracia, como describían aquí Esteban o a la Virgen María, pues me comportaré como alguien lleno de gracia, es decir, uno que da, perdona, comprende, etcétera, 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 ¿verdad? Pero eso es una experiencia que hay que hacer y el retiro nos ayuda, no solo en el retiro se hace la experiencia existía, se hace en la oración, se hace cuando estás trabajando. El Señor tiene 1000 caminos para sanarnos. El retiro nos ayuda, nos da herramientas, ¿verdad? Además, para no... Y aquí en resumen les dejo algo, un mensajito extra. Muchas gracias, Muchas padre. gracias, padre. Gracias, Susana. Susana, mucho gusto. Mucho gusto en conocerlos, muchísimo gusto en conocerlos. Igual. Abrazos a ustedes, hasta que no se puede. Gracias, padre. Igualmente, padre. Un abrazo virtual, ¿eh? Gracias. Gracias. Bendiciones. Susi, nos Gracias, haces una oración Julieta, final. por organizarnos. Sí. Gracias, Julieta. Gracias. Terminamos con Julieta. una oración, oigan, espérense. Susi, Una oración, final, Susi. Susi. Esperamos, Una oración final. esperamos. Y gracias, Julieta. de verdad. De nada. Gracias, Terminemos. padre. Saludos de San Antonio. Oh, yeah. Pongan sus micrófonos en silencio para poder todos meternos en la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ante todo, Espíritu Santo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por haberte hecho presente en cada uno de nosotros, por estar actuando en nosotros, transformando nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que también toques nuestro corazón, continúes tocando nuestro corazón como lo has hecho ahora. Enciende en nosotros ese fuego que tú querías tanto, Jesús, que viniera a la tierra. Haz que esto sea posible, haz esto que sea ya una realidad en nosotros y en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros hogares, que ese fuego se enciende y que seamos nosotros los portadores de este fuego, que es ese amor divino. Haznos experimentar más esa intimidad contigo que tú tanto anhelas con cada uno de nosotros. Tú nos has hecho, nos has formado, nos has creado para la intimidad, que nos atrevemos a creer esto, Señor, que nos llamas a una gran intimidad contigo, que todo nuestro ser está hecho para esta intimidad contigo. Enciende este fuego y que podamos llevarlo al mundo entero. María, gracias por haber estado presente, porque donde estamos en oración, tú estás presente siempre. Continúa enseñándonos a orar, intercediendo, pidiendo al Señor lo que nosotros no sabemos cómo pedir. Sé tú, María, esa gran intercesora, poderosa intercesora ante el Padre. Y que todo esto haya sido y sea siempre para la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, un saludo muy cariñoso a todos. Bye. Gracias. Venimos para acá, padre. Gracias, padre.